A esta hora vamos con temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Revisamos titulares. El futuro del acuerdo Unión Europea-Mercosur sobre la agenda de trabajo de Alberto Fernández. Cuba, ministra de Precios, informa que pese a las sanciones de Estados Unidos tendrán un presupuesto 2020 con marcado carácter social. Costo de la obesidad, hoy al análisis. El presidente argentino Alberto Fernández instó este lunes en suelo europeo en Berlín junto a Angela Merkel a materializar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que aún debe ser ratificado por parlamentos de los países miembros. Portavoces indicaron que no se trata de renegociar porque no se puede, pero dijeron poseer informes públicos y privados que le dicen que el acuerdo de libre comercio no servirá para crear empleo o reducir la pobreza. Hay que indicar que Merkel ha sido una de las principales impulsoras de este acuerdo junto con el gobierno español y prevé la eliminación gradual o total, dependiendo del sector, de los aranceles entre ambos bloques regionales. La potente industria exportadora se vería beneficiaria, así se vende este acuerdo, que encuentra grandes resistencias en países como Francia, cuyo sector agrícola podría verse desestabilizado por las medidas liberalizadoras que encierra ese acuerdo con Mercosur. También el primer mandatario de Argentina indicó, tiene claro que no se puede renegociar, pero que no se opone a una mayor integración con la Unión Europea. Lo que el acuerdo debe ser, dice el mandatario argentino, es equilibrado. En México, el presidente Manuel López Obrador informó que esta semana se define el destino de la rifa del avión presidencial. En su acostumbrada conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador informó que ante la falta de un comprador, el avión Boeing 787 será rifado. La aeronave fue comprada en unos 218 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón y entregado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto. Solo fue un gasto innecesario ya que el avión actualmente lleva más de un año fuera del aire y los costos de mantenimiento ya superaron los 1,6 millones de dólares. El mandatario mexicano aseguró además que no ocuparía el avión como medio de transporte porque es un símbolo de riqueza en un país donde la pobreza supera el 50% de la población. Para la rifa se pondrán en venta 6 millones de boletos a 500 pesos cada uno, equivalentes a 25 dólares, y con los que se espera recaudar 2.500 millones de pesos mexicanos. En su conferencia, el mandatario también presentó avances de los proyectos como la refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco, donde hay un progreso de 69% y será la primera que se construya en México en más de 4 décadas, donde se proyecta además se procesarán 340,000 barriles de crudo por día, 170,000 de gasolina y 120,000 diésel. Por otro lado, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que servirá a la capital mexicana, lleva un avance general de 3,96% en 109 días de construcción, con una inversión de 1.785 millones de pesos. El gobierno de Brasil y el de Estados Unidos firmaron en horas recientes un memorando de entendimiento en materia nuclear. Van a estrechar colaboraciones y buscan avances en áreas como seguridad, gas, petróleo y eficiencia energética. Así las cosas, la firma ya se produjo durante estas conversaciones en Río de Janeiro entre los ministros de ambos países. Los gabinetes de energía estuvieron allí sentados a la mesa rubricando. Estos ministros declararon la importancia justamente de lo que firmaban, de innovar, de lograr un clima regulatorio, un clima que acoja inversión y comercio de energía. Se firmó también una carta de intención entre Electronuclear y la empresa estadounidense Westinghouse, especializada en materia nuclear. Este documento entre ambas empresas recoge colaboración que garantice renovación de licencias y operación de largo plazo de la central nuclear brasileña Angra 1. Podría ampliarse el plazo de vida de 40 a 60 años de esta instalación nuclear. Algunas de las inversiones hoy en el campo nuclear creo que verán más de eso a medida que avanzamos. El ministro y yo hemos acordado analizar nuestros respectivos regímenes regulatorios. Esperamos ayudarnos mutuamente y aprobarlos para que hagan ambos más eficientes.
Creemos que eso conducirá a una mayor inversión, no solo en energía nuclear, sino también en petróleo y gas. Con respecto a la exportación de petróleo y gas de Brasil, esperaría que vayan a dar la vuelta al mundo, no solo a los Estados Unidos. Estoy seguro de que habrá al menos algunas importaciones a los Estados Unidos, pero nuestros dos países respectivos se han convertido en exportadores de energía. Esta cooperación se dirige hacia la creación de un mejor ambiente de negocios para las inversiones en el sector de petróleo y gas, ya sea para el comercio internacional o para la realización de subastas. Lo hemos logrado con previsión aquí en Brasil y también para permitir la seguridad regulatoria y legal a estos inversores. Y está dentro de lo que queremos crear como un entorno empresarial. Tengan en cuenta que cada vez que llega a Estados Unidos con sus inversiones, no lo hace si no hay una política nacional afinada con sus intereses. No es como China, que llega, firma el acuerdo y dice, no importa el sesgo ideológico con el que trabaje ese gobierno, con todos podemos convivir, no nos inmiscuimos en temas internos. Estados Unidos no se maneja así, así que hay que seguir de cerca estos acuerdos con energía nuclear que se firman entre Estados Unidos y Brasil. En Cuba, la ministra de Finanzas y Precios aseguró que pese a las presiones, a las sanciones, al bloqueo cruel que le aplica a Estados Unidos, el presupuesto 2020 tiene su carácter enfocado en temas sociales. Van a respaldar todos los programas de desarrollo que son vitales, acceso gratuito a la población a los servicios básicos, tales salud y educación. Bolaños ratificó además que el presupuesto también tiene cubiertos los gastos asociados a la seguridad social de más de 1.600.000 personas. La funcionaria puntualizó que el presupuesto siente el impacto de la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba, pero los presupuestos se expresan solamente en pesos cubanos y en una sola tasa de cambio. Bolaños aclaró, allí le tienen en imágenes, el país ha decidido trabajar de manera acelerada haciendo un ordenamiento monetario y fiscal que permita hacer una valoración objetiva en la formación de precios y costos reales de los productos que se reflejan en el consumo social. También la ministra aludió a los nuevos cambios en las estructuras locales en el país. Una vez que fue aprobada la Carta Magna y los presupuestos locales, dijo, quedan aprobados en la Asamblea Municipal, aun cuando exista un presupuesto central. Aún en medio de las tensiones financieras y el complejo escenario en que se va a desarrollar, marcado por un crecimiento sostenido en el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, hoy ejemplificado en medidas mucho más genocidas, sobre todo en la persecución financiera hacia los recursos que entran al país y particularmente, insisto, el tema de los recursos financieros y del combustible. Aún así, el presupuesto a través de los más de 73.000 millones de pesos que se planifica como gasto va a respaldar dentro de ellos todas las conquistas logradas en términos de gastos de los principales servicios básicos a la población. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se pronunciaron a raíz de los hechos en China, coronavirus, a la vuelta de la pausa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se pronunciaron. Ambos actores económicos hablaron acerca de lo que está ocurriendo en China. Las dos principales instituciones financieras mundiales han expresado confianza en la economía de China a pesar del daño en algunos sectores, daño que hace el coronavirus. El Banco Central de China, el Banco Popular de China, bombeó 400.000 millones de yuanes al sistema bancario este martes, luego de una inyección de 1,2 billones de yuanes al sistema a través de repositorios inversos que le comentamos en la jornada de ayer. Todas estas medidas tienen como fin darle liquidez razonable y suficiente al sistema bancario durante este tiempo especial, buscando controlar la epidemia. Desde el Banco Mundial aseguraron que la organización apoya esfuerzos para mantener justamente toda la resiliencia en la economía china.
Desde el FMI dijeron que confían que la economía de China siga siendo resistente. Apoyamos los esfuerzos de China para responder tomando medidas con todas las fuerzas de su sistema de salud, pero también con las recientes acciones fiscales, monetarias y financieras. Confirmamos en la resistencia de la economía de China. ¡Vamos China! ¡Vamos Guam! Las acciones chinas a raíz de lo que ocurre, vamos a ver cómo se comportaron. En información gráfica, bolsas chinas a la baja, producto del coronavirus. Las acciones chinas cerraron con un desplome cercano al 8%. El yuan tuvo su peor jornada desde agosto. Materias primas cotizadas en Shanghái, desde el crudo al cobre, tocaron límites máximos a la baja. Un indicador global de acciones rondaba mínimos de 7 semanas. La liquidación en China se produjo incluso a pesar de que el Banco Central hizo su mayor inyección de liquidez desde el año 2004. Lo dijimos antes, 1,2 billones de yuanes. Y pese a aparentes decisiones regulatorias para frenar ventas. A pesar de la reapertura en mercados bursátiles, la mayoría de las provincias ampliaron vacaciones y no se espera que los trabajadores en Hubei vuelvan a sus labores hasta después del 13 de febrero. En Francia, miles de abogados han estado en huelga en las últimas 4 semanas y un poco más. Los planes de Macron de poner fin al sistema especial de jubilación los mantienen en las calles. Abogados procedentes de distintas ciudades marcharon a París furiosos porque sus pensiones están siendo cuestionadas y lo consideran un desastre. Los activistas gritaron consignas y portaron pancartas anti-reformas, diciéndole a Macron la necesidad de sacar esta reforma y no ponerla en marcha. Macronavirus, miren lo que dice esa pancarta que se lee clarito. Si Macron saca esta reforma, aumentarían cotizaciones, todos tendrían que adaptarse a un nuevo sistema único de pensiones y esto hará que justamente pequeños despachos, allí mismo despachos de abogados me refiero, tengan ganas de abandonar la profesión porque sus sueldos irían a la baja. Además, Unión Europea confirmaba ayer su intención de sellar un acuerdo de libre comercio altamente beneficioso con Reino Unido, una vez que ya el Brexit está consumado. Veamos a continuación. La Unión Europea confirmó este lunes su intención de sellar un acuerdo de libre comercio altamente beneficioso con Reino Unido tras el Brexit, sin aranceles ni cuotas para todos los bienes que entren en el mercado único. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo comercial muy ambicioso como pilar central de esta asociación, que incluye aranceles cero y cero cuotas en todos los bienes que entran a nuestro mercado único de 450 millones de personas. El primer ministro británico Boris Johnson indicó que no harán ninguna competencia desleal, ni comercial, ni económica, ni medioambiental. De igual forma, Johnson mostró su intención de endurecer la posición de su gobierno respecto a los términos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Para el líder conservador ha llegado el momento oportuno para que Reino Unido resurja como el principal activista del libre comercio en Europa. Su gobierno buscará negociar con países a los que les dio la espalda en los años 70, cuando ingresó al bloque común. Bueno amigos, espero que hayan entendido el mensaje por ahora. Hemos tomado una decisión. Queremos un acuerdo de libre comercio integral similar al de Canadá. Pero en el improbable caso de que no tengamos éxito, nuestro comercio tendrá que basarse en nuestro acuerdo de retirada existente con la Unión Europea. La pregunta es si acordamos una relación comercial con la Unión Europea comparable a la de Canadá o más como a la de Australia. Y no tengo dudas de que en cualquier caso el Reino Unido prosperará poderosamente. Y por supuesto, nuestra nueva relación con nuestros vecinos más cercanos variará mucho más allá del comercio. Estamos listos para considerar un acuerdo sobre la pesca, pero debe reflejar el hecho de que el Reino Unido será un estado costero independiente. Finalmente, Johnson aclaró que Reino Unido podría salir adelante sin un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea y que por lo tanto el comercio entre Londres y el bloque común se basaría en los términos del acuerdo de retiro de la Unión Europea ya firmado con Bruselas. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la obesidad. También hay números para situarnos en lo que significa la enfermedad.
Fíjense esto, el contenido del derecho a la alimentación ha evolucionado a través del tiempo. Antes se creía que la obesidad era solo un problema existente únicamente en los países de ingresos altos. No lo es. El Banco Mundial, mediante un informe, reveló que más del 70% de los 2.000 millones de personas obesas en el mundo viven en países de ingresos bajos y medianos. En la actualidad, las enfermedades relacionadas con la obesidad se encuentran entre las 3 principales causas de muertes en el mundo. Esto se da cuando la comida y la salud no están al alcance del bolsillo de la población, cuando la atención médica tiene altos costos y existe una menor productividad en zonas comerciales. La obesidad es motivo de creciente preocupación para todas las naciones independientes por su nivel de ingreso. En los países de medio y bajo ingreso, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se da cuando la desnutrición no ha sido erradicada. La malnutrición por exceso de manera sostenida afecta mayormente a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Las dietas saludables tienen un alto costo, muy mayor que las dietas con alimentos ultraprocesados y menos nutritivos como frutas, verduras, lácteos y carnes, que son los que menos se compran cuando se tienen salarios bajos. Estas personas se ven obligadas a consumir alto contenido de grasas, azúcares y harinas refinadas, puesto que estos productos tienden a ser más baratos. Sin embargo, lo barato sale caro. Las dietas solo basadas en alimentos ultraprocesados aumentan la probabilidad de padecer problemas de salud a lo largo de la vida, lo que se traduce en gastos. Hablar de obesidad y desnutrición como 2 fenómenos separados, uno para ricos y otro para pobres, ya no es correcto. Constituyen 2 caras de la misma problemática y un denominador común: los sistemas alimentarios disfuncionales. En medio de este contexto urgen políticas públicas que erradiquen este problema. Para ello, necesario es la construcción de circuitos de producción, comercialización y consumos que desafíen a las lógicas actuales, una alternativa que reivindique al alimento, porque la comida sana, rica y nutritiva no es una cuestión de clase o una mercancía, es un derecho humano fundamental al que los ciudadanos de todo el mundo deben acceder. Fíjense, si bien antes se creía que la obesidad no se daba mucho en las zonas rurales, porque a diferencia de las zonas urbanas, las tareas que se hacen en esas regiones exigen más desgaste físico que aquellas que puedan hacerse en la ciudad, hay expertos que hoy desmitifican esto. En los últimos 30 años la obesidad se habría disparado en las zonas rurales. Veamos. Si bien desde hace años el problema mundial del sobrepeso y la obesidad se ha considerado más propio de las ciudades que de los pueblos debido al acceso a los servicios de alimentación, las opciones de transportes, las formas de ocio no físico y el tipo de trabajo poco exigentes que se realizan en zonas urbanas, las investigaciones que apoyan esta hipótesis tienden a ser pequeñas y de corta duración y están basadas en cálculos del índice de masa corporal, que valora si un individuo tiene un peso saludable para su estatura. El trabajo realizado por expertos muestra que más del 55% del aumento mundial del índice de masa corporal desde la década de 1980 proviene de las poblaciones rurales. Es más, en algunas regiones de ingresos bajos y medios, esta cifra alcanza más del 80%. Las zonas rurales de los países más empobrecidos han experimentado cambios hacia ingresos más altos, mejores infraestructuras, una agricultura más mecanizada y un mayor uso del automóvil. Esto supone por un lado ciertos beneficios para la salud, pero también lleva a un menor gasto energético y a un mayor consumo de alimentos procesados y de baja calidad. Todos estos factores han contribuido a un aumento más rápido del índice de masa corporal en las zonas rurales. Este aumento del IMC, de no controlarse, conduce a la obesidad, que a la larga podría transformarse en un trastorno difícil de frenar, especialmente en estas zonas donde las condiciones económicas suelen ser bajas. Es necesario frenar este flagelo. Se necesitan vías rápidas de desarrollo, tomar decisiones saludables y fáciles, esto con el fin de evitar que los costos de la obesidad sean de billones de dólares en el futuro para los países en pleno desarrollo. Y esto es tan importante que OCDE reveló que México cuenta con la tasa más alta de obesidad, costará el 5,3% del PIB del país ocuparse de este tema. Por eso, cuando hablamos de qué hacer, de ocuparnos, fíjense,
El aumento de la obesidad constituye un grave problema. ¿Cómo poner fin justamente a este mito? Es uno de los puntos que vamos a ver acá. Ya hemos visto los impactos también. Y cuando hablamos de que es hora de actuar, hablamos de que es necesario una educación al consumidor, de que hay que etiquetar de manera obligatoria los alimentos procesados, que cuando diga leche sea leche, no un producto lácteo el que estemos consumiendo. Se necesitan políticas fiscales sólidas, da la recomendación la autoridad internacional sobre el tema. Se necesitan inversiones en programas de nutrición en la preinfancia y medidas de mejoramiento del diseño urbano. ¿Por qué? Porque para esto es fundamental cómo estamos usando nuestro ocio. Se necesitan áreas de juego en las escuelas, se necesitan espacios para justamente ponernos en marcha y echar abajo estos impactos de la obesidad. El tema es muy amplio, hemos tenido que reducirlo por cuestión de tiempo. Allí planteado entonces la información, ustedes como siempre van a estar mirando no solo en este espacio tradicional televisivo Impacto Económico, sino también en redes. Van a encontrar más información. A todos muchas gracias.